Corrí tan apresurada a la escuela que cualquiera que me hubiera visto habría pensado que iban a repartir juguetes o que no deseaba perderme el festival del Día del Niño, cosa imposible porque no estábamos cerca de ese día, pero no iba en busca de algo bueno, esperaba una mala noticia y rogaba en mi interior que no fuera así. Creo que nunca antes había temido tanto, nunca había temido tanto recibir una noticia mala como ese día, ni cuando estuve cerca de haber reprobado aquel examen de geografía. Sabía que por más que hubiera rogado toda la noche, nadie podía haber hecho que la capital de Australia fuera Viena y que el río Po estuviera en China, como lo había escrito en mi hoja. Oye, no era como aquella ocasión que rogaba por estar en lo correcto, ahora pedía estar equivocada. Para descanso de mis nervios y mi respiración agitada, al entrar al salón todo parecía normal. Al saludar a Tania, ella no me recibió con ninguna terrible noticia, solo me comentó, ¿supiste todo lo que les dijeron en la policía, amiga? Algo me dijo mamá, de lo que no te enteraste seguramente es que mi madre no ayudó mucho, no escuchó el consejo de Laura y cuando le ofrecieron un tipo de rostro de sapo, eso dijo mamá, le dijo que la denuncia no procedía, ella comenzó a usar su voz chillona e histérica. Estuvieron a punto de encarcelarla cuando dijo, esto no se puede quedar así. Intentó imitar el tono agudo que usaba su mamá, aunque no le salía muy bien y ella misma se dio cuenta. Bueno, algo así, y ocasionó que varios vidrios de la oficina de la delegación se rompieran, pero entonces no hay otra noticia. ¿Qué quieres decir? Nadie más ha desaparecido. Tengo hambre, dijo, ignorando mi pregunta por un momento. Y es que cuando Tani tenía hambre, sueño o ganas de ir al baño, las cortesías no importaban. Mi amiga se acomodaba en su pupitre y buscó en su mochila el almuerzo. Aún no era hora del recreo, pero eso no iba a detener a su caprichoso estómago, y luego de darle una mordida a un durazno, continuó, no se lo he dicho a Laura, amiga, pero la verdad no creo que sirva de mucho saber que todas las desaparecidas fueron a la ciudad. A mí me parece un inicio, la policía solo ha buscado en hospitales, ni siquiera han venido del pueblo. En eso estábamos cuando entró la doctora. Era la única forma en que un escandaloso grupo de 40 niños se convertía inmediatamente en un equipo de estatuas mudas, sentadas en su pupitre. La directora esperó a que el silencio fuera tal que el rechinido de la puerta entreabierta que amenazaba azotarse fuera el único sonido que se pudiera escuchar. Noté entonces que llevaba una mano vendada, mientras me di cuenta de que estaba molesta. Las venas de su frente se veían hinchadas, a punto de estallar y de dejar escapar un monstruo oculto en su cerebro, como era en las películas que le encantaban a Tania y a Mario. Entonces habló, o tal vez habló el monstruo de su cerebro. Este asunto de las desaparecidas me tiene muy molesta, así que les voy a suplicar que se comporten. Llegó al escritorio, dejó caer los libros que cargaba sobre el mueble y se sentó. Abrió un folder y comenzó a pasar lista, y como Álvarez Quintana Fernando no respondió presente, y, sino, y la doctora se puso de pie, y tras contar hasta 30, me imagino, me imagino, para controlar el enojo que esa pregunta le había provocado, pero la maestra Brenda pidió permiso para buscar a su tía en el pueblo vecino, pero no por eso van a perder otro día de clases, así que hoy voy a sustituirla. ¿Algún otro cuestionamiento? Dijo, con una mirada que parecía un puñal y a punto de ser lanzado contra el que se atrevía a hacer alguna pregunta tonta. Pero como siempre pasa en esos momentos de tensión, espesa, un niño de las filas de atrás, o tal vez debería decir el mismísimo Alacrán, con su voz chillona preguntó, ¿qué le pasó en la mano, doctora? Todos teníamos curiosidad por esa mano de momia, pero cualquier ser inteligente sabía que si preguntaba era posible que la doctora le aventara el mismo cuchillo o las tijeras con las que se había cortado. Sin embargo, nunca falta un escorpión sin alas para confirmar que el mundo en él es un lugar raro donde la gente bien puede saltar de puentes amarrados a ligas enormes y luego irse a comer gusanos asados. Para nuestra sorpresa, la doctora no se molestó ni levantó una navaja o espada contra el niño preguntón, sino que abrió el libro de matemáticas, que puede ser algo más temible que una pistola, y dijo, página 78, resuelvan las primeras 15 operaciones y en silencio. No pude recortar otro día de clases más silencioso y tenso, sin embargo yo estaba contenta. Por un momento había temido que el video del viento anunciara la desaparición de otra mujer, pero por fortuna parecía que mi cambio de piel y las desapariciones no tenían nada que ver. Era eso que muchos llaman coincidencia. Al finalizar las clases, Tani y yo decidimos ir a visitar a Pilar. Yo quería saber si había arreglado sus anteojos. Me encantaría un taco triple de frijoles con su salsita. Ayer no pude gozarlo como ustedes, detalló mi amiga, para después lanzar una pregunta que me hizo sentir un escalofrío en los brazos, como el que siento cuando va a soplar un ligero viento de sol y mi piel se pone color niña oriental.
Eso sonó muy racista, dijo Pilar a donde iba a reparar sus anteojos, a la ciudad. Una terrible sensación en las piernas me hizo creer que iba a caer desmayada al ver una gran cantidad de gente reunida en la esquina de la tortillería. La voz de una mujer lejana pero clara como un trueno se tormentó, anunció: es la quinta desaparecida y su padre no sabe nada. No había duda, todas las desaparecidas habían ido a la ciudad, por eso aseguré: es demasiada para ser coincidencia, tal vez todas desaparecieron en el mismo punto y tal vez en la misma hora. ¿Cómo que a la misma hora? Le platiqué entonces a Tania lo que había pasado las 2 noches anteriores y cómo me temía haber tenido un cambio de piel el día que desapareció la señora de Lu, ya que, aunque no me había visto el rostro, sí dormí muy acalorada. El viento del norte anunció la desaparición de todas, aclaré. Por un momento pensé que Tania se burlaría de mí por lo que le había contado, pero incluso creo que un brillo extraño bailó en sus ojos. Entonces, esto sí que suena muy misterioso. Hay que platicarle algo a la maestra Brenda. Ella es muy inteligente y sabrá qué hacer. Lo malo es que debe llegar hasta la tarde de hoy. Si fue el pueblo vecino, no va a regresar pronto. Tendremos que esperar hasta mañana, amiga. Un pensamiento más negro que la oscuridad que deben ver los peces de las profundidades del océano. Me hizo negarme. No, Tania, hay que impedir que más mujeres vayan a la ciudad. Las tías de Mario y mi mamá trabajan en la ciudad. ¿Qué tal que desaparecen? Entonces hablamos con mamá, sugirió mi amiga. Por suerte, entre la multitud de mujeres que se encontraba frente a la tortillería cerrada, estaba la mamá de Laura, Tania. Ella era de las pocas mujeres que no trabajaban en las fábricas, y eso se debía a que sus padres le habían dejado ahorros que les permitían vivir sin necesidad de laborar. El sueño, maldita sea, el maldito sueño. En cuanto nos vio, nos dijo: niñas, lo mejor será que se vayan para la casa. Las señoras y yo iremos a la ciudad, exigiremos que manden aunque sea una patrulla a vigilar. No, mamá, no puedes ir a la ciudad. ¿Qué tal si que desaparecen? Le dijo un poco asustada a Tania. ¿Pero qué dices? Mi amiga le pidió hablar con ella. Mamá, hemos averiguado algo. Pensé que le contaría sobre lo de nuestra idea de que en algún punto del viaje de regreso a la ciudad las mujeres desaparecían. Pero explicó: el color de Von quema cuando una mujer desaparece. ¿Tú crees? Yo, yo tuve que intervenir. No creía que eso fuera lo que se tomara en cuenta, sino lo que habíamos encontrado Laura y yo después de pensar mucho. Señora, nos dimos cuenta de que todas las mujeres desaparecieron en el camino de la ciudad al pueblo. ¿Pero qué dicen? Sí, mamá, todas las desaparecidas fueron a la ciudad. Por eso te decían que es muy importante que ninguna de ustedes vaya, porque les puede pasar lo mismo. La señora Katy opinó: la única que desapareció en el camino de regreso fue Lulú. De las muchachas nadie sabe nada y Frida y Pilar nunca salieron de sus casas. Entonces le contamos lo que habíamos averiguado de Ena y Nati con su hermano, de lo que nos contó Pilar y de la señora Frida y lo que solo nosotras sabíamos, que Pilar había ido a la ciudad a reparar sus anteojos. Entonces, con su voz dulce, esa que usaba con su hija para evitar le pidiera dulces y chocolates, nos calmó. Todo está muy bien, niñas. Entonces dice, como que me acomodaba el cabello y me cubrí los oídos para evitar que me convenciera con su voz. Pero creo que será mejor que no se preocupen por esto. Yo me encargaré de que la policía traiga sus mejores detectives. Usaré mi voz más convincente y cantarina. Tania y yo nos quedamos sin saber qué hacer. La verdad es que la voz de la señora Katia sí podía cambiar su opinión. Por eso lo prefería alejar a Tania de ahí tomándola del brazo. Tal vez mamá tenga razón, hay que esperar a la policía, dijo mi amiga. Por suerte el poder de la voz de la señora no me había afectado, así que me negué. Yo creo que Laura tiene razón, tenemos que hacer algo. Claro, siempre tenemos que hacer lo que Laura diga, dijo molesta. Pues ahora voy a hacer lo que mamá dice. Eso me enfureció, así que le reclamé: pues yo no quiero que ninguna mujer más desaparezca. Si tú no quieres venir, puedo ir con Mario para que me ayude a pensar qué es lo que podemos hacer. Me puse en camino a casa de Mario, pero no había dicho ni 10 pasos decididos cuando sentí a Tania detrás de mí. Tiene razón, amiga. La policía no va a hacer nada, y menos si resulta ser un problema extraterrestre. En cuanto llegamos a casa de Mario, nos enfrentamos a otro problema: lo dejarían salir a sus tías y hermanas. Tania y yo esperábamos un momento mientras Mario recolectaba la opinión de todos. Al poco tiempo salió: bien, 3 contra 1. Apenas nos estamos felicitando uno al otro por el pequeño triunfo de que dejaran a nuestro amigo salir, cuando apareció en la puerta de la señora Estela. Pero se están olvidando de algo: no pueden ir a ningún lado si no comen primero, dijo. Antes de dar un gran estornudo con toda la apuración, a mí se me había olvidado la comida. Otra vez le hablé por teléfono a mi prima para que no me esperara a comer. Tania, Tania estuvo de lo más contenta con la idea, por eso me dio mucha pena su cara de asco y decepción, que intentó ocultar lo mejor que pudo con una mínima sonrisa. Cuando nos trajeron nuestro plato, mole de olla, uno de los platos favoritos de Laura y de los que más detestaba Tania. No había duda, mis amigas no estaban bien sincronizadas con aquello de la comida.
Solo dos tías de Mario estaban en casa comiendo con nosotros, Estela y Miranda, que fue la que votó por no dar permiso a Mario, pues había prometido ayudar con la limonada y ni siquiera había cortado los limones. Además de una de sus hermanas y su abuelita, que, aunque era buena persona, apenas se hablaba. Todas sus otras tías hermanas estaban en el trabajo, en la escuela o había decidido acompañar al grupo de mujeres, que ahora estaba determinado a hacer que la policía mandara investigadores al pueblo. La tía Estela comentó: ya para mañana voy a poder ir a trabajar. Además, creo que ya estaré bien y podré seguir el olor del cabello de las chicas desaparecidas. Qué bueno, ya es hora de que alguien haga algo, añadió la tía Miranda. Tania y yo nos miramos. Por un momento quise hablar acerca de nuestro plan, pero se me ocurrió que si comentaba algo, tal vez las mujeres voluntarias de nuevo, si dejaban salir a Mario y no convenía arriesgarse. La hermana de Mario nos sirvió un poco más de molde. Tania intentó detenerla con un pretexto de que ella no tenía hambre, pero las tías de Mario replicaron lo que todas las tías dicen, sin importar si son tus tías o no: estás muy delgada, ¿cómo vas a comer tan poco? O esta niña necesita proteínas. Así que mi amiga tuvo que comer un poco más de ese platillo, que seguramente veía más asqueroso que el puchero que le dan en la cárcel a los peores presos. Y una vez que todos tuvimos un poco más de molde de olla, la hermana de Mario se quejó: es increíble, nosotras hacemos el trabajo de los hombres, ¿por qué no pueden hacer algo? Todo es por nuestro sello, dijo la tía Miranda. Por nuestro nacimiento, aclaró la tía Estela. Como si nacer dependiera de uno, concluyó la hermana de Mario. Entonces, mientras mi amigo y yo terminábamos nuestro plato, las mujeres discutían y Tania sufría haciendo pequeños pedazos de la carne con el tenedor y bebía el mole, aguantando las respiraciones para soportar el asco. Me puse a pensar en eso del nacimiento. Mamá me lo había contado alguna vez. Nuestro sello siempre tenía que ver con nuestro nacimiento. Si una mujer hablaba todo el tiempo con su bebé en el vientre, la niña acababa por comunicarse con el pensamiento, como le pasó a mi mamá. Si una mujer le decía que iba a tener gemelas y la familia solo podía mantener a un bebé, las niñas terminaban fundiéndose en un solo cuerpo, como le había pasado a Laura y a Tania. Del origen de mi sello no estaba segura. No lo tenía muy claro, pero siempre me había imaginado que un remolino soplando en todas direcciones había entrado al cuarto de mi mamá cuando estaba por darme a luz. Ella no lo recordaba, pues estuvo anestesiada durante el parto. Yo pensé entonces que era muy extraño que solo las mujeres hubiéramos tenido estos nacimientos. ¿Por qué ningún hombre le habría pasado algo que le hiciera tener un sello? Ningún hombre del pueblo hablaba con los pájaros, veía a través de las paredes o conocía el pasado de una persona solo con tocarle la mano, como la abuela de Mario. ¿Por qué? Oí decir a la tía Estela entonces: en algunas culturas indias, cuando los niños nacen, el hombre que les ponen es el de la primera cosa que ve la madre. Por eso les podían llamar con nombres tan bonitos como lluvia de verano, cielo, cielo saltando o abeja solitaria. Eso sería terrible en este pueblo y en esta época. Imagínate llamar a tu hijo televisión encendida, papel higiénico o cuenta de hospital, comentó la otra tía. Todos reíamos. Tania no sufría con su plato. Al menos nunca hemos tenido un sello vergonzoso. Entonces pasó algo que, según sabía, ocurrió con tanta frecuencia como una granizada en el desierto. La abuela de Mario, desde su gran silla de alto y visto respaldo, habló. Hacía 100 años una mujer que esperaba un hijo tenía un esposo desalmado que la golpeaba con frecuencia. Ella, cansada de esa vida, escapó de su casa. Las mujeres querían acogerla con sus esposos, no las dejaban. Sin esperanzas a la vista, la mujer decidió huir al desierto. Quería morir entre las dunas y que su hijo muriera con ella, pero 3 meses no se supo más. Todos la creían muerta, pero un día regresó. Llevaba en su brazo una niña, la primera mujer con un sello. Desde ese día todas las niñas en esta región nacieron con un sello, y desde entonces no estamos tan desamparadas y ningún hombre nos ha vuelto a poner una mano encima con violencia. Esto pasó en la época en la que los hombres fueron despedidos de las fábricas por no trabajar. Por eso nos odian, porque no han podido maltratarnos otra vez como aquella mujer. Todos nos quedamos callados. Yo no sabía esa leyenda y me aterrorizó pensar en ese odio de los hombres. Entonces la tía Estela inquirió preocupada: ¿qué les habría pasado a nuestras amigas? La abuela prefirió algo que hizo callar todos nuestros pensamientos. Los perros nunca buscarían un gato perdido. Por un momento me confundieron esas palabras, pero poco después la entendí. Las mujeres debían ser quienes buscaran a las mujeres. Eso me hizo tomar una decisión. Acabamos de comer, salimos a la calle y le propuse a Mario y a Tania lo que debíamos hacer. Hay que investigar el camino que pudieron tomar el pueblo las desaparecidas. Ellos me miraron y por sus leves sonrisas entendí que estaba de acuerdo. Después de pensarlo un poco nos dimos cuenta de algo. Solo hay dos caminos que van de la ciudad al pueblo, dijo Mario. Tal vez todas desaparecieron en el camino a su casa. ¿Ustedes creen que todas hayan tomado el mismo autobús?
preguntó interesante Tania. Los tres estuvimos de acuerdo que la ruta 14, la del camión que iba al centro del pueblo, debía ser la que las mujeres habían elegido, ya que el autobús de la otra ruta, la 23, se detenía en donde estaba el viejo hospital y uno tenía que caminar un tramo de terracería, pegado al desierto, de unos 300 metros. Eso le calculó de distancia a Mario, pues dijo que ahí cabrían 3 canchas de fútbol profesional, y nosotras, que ni siquiera teníamos idea de lo que era un penalti, le creímos. Se trataba de un lugar muy tenebroso para caminar por la noche, así que decidimos ir a la parada en el centro del pueblo. De ahí caminaríamos a la casa de cada una de las desaparecidas. Con suerte encontraríamos algo. Mario decidió llevar al vengador para que nos ayudara. Pero si la señora Lulu decía que tu perro tiene un pésimo olfato, reclamó Tania. Y eso que tiene muy buena vista, lo defendió Mario. Los perros no tienen buena vista, todos lo ven en blanco y negro. No lo sabes, bobo, pero las pizzas pueden estar en blanco y negro, ¿no? Yo no me quise meter en un pleito tan inteligente, y me dirigí al punto donde el camión dejaba a los pasajeros. Comenzamos caminando a casa de Pilar. Era el recorrido más largo. No debíamos ver un poco extraño buscando en el suelo cualquier cosa que pudiera servir como pista. Mario era el único que parecía no entender lo que podía ser una pista. Cada vez que Vengador pateaba algo tan tonto como una corcholata o una botella de agua vacía, Mario se acercaba donde tiene una bolsa de plástico. ¿Por qué llevas esas porquerías, Mario? Lo cuestionó Tania. Es evidencia que ustedes nunca han visto una película de policías, ninguna en la que recolecten corcholatas. Le contesté. Búrlense, pero cuando encontré algo valioso me van a pedir perdón de rodillas. Claro que el recolector de evidencias no se atrevió a meter una tonta bolsa, un buen trozo de excremento de perro que Vengador insistió en olfatear un buen rato. Y a pesar de Mari y su bolsa, de que nos fijábamos muy bien en ambos lados de la calle, en todo el camino no encontramos nada que pareciera ser una pista. La verdad resultó ser algo muy cansado, ya que estaba por oscurecer y apenas íbamos a terminar el recorrido. Ya no recorríamos los caminos que pudieran haber seguido a las otras mujeres. Estábamos hartos de mirar el suelo. Mario ya había desistido de meter más objetos en su bolsa. Cuando Tania dijo algo que hizo que tanto yo como Mario nos diéramos cuenta de nuestro error. Esto es cansadísimo, chicos. ¿Cómo es posible que una señora como Pilar o como Lulu combinaran tanto? Nos detuvimos y entonces Mario empezó a dibujar en el suelo. ¿Qué haces? No es hora de dibujar marcianos, dijo Tania molesta. Yo sabía lo que hacía, un mapa del pueblo en la tierra. Localizamos las casas de las desaparecidas y las paradas del centro de camión en la ruta 23. Ahí justo bajo nuestras narices lo teníamos, ni siquiera una ráfaga del oeste que borró nuestros trazos y que me puso un poco morena, un color exagerado para un sol de la tarde que se despide. Evitó que viéramos algo muy obvio. No importaba que fuera horrible la parada junto al hospital abandonado. Era un lugar que quedaba muchísimo más cerca de las casas de las tres señoras desaparecidas que la parada del centro del pueblo. Las tres mujeres debieron pensar que bien valía la pena evitarse la caminata. Las muchachas en Anati tal vez habían tomado el camión de esa ruta porque tenían prisa o porque no les importaba caminar. Ya se había ocultado el sol y no podíamos ir a investigar a la parada de la ruta 23, pero al menos ya sabíamos por dónde sí tenía sentido empezar a buscar. Una pequeña esperanza de encontrar a las mujeres desaparecidas parecía abrirse paso en nuestro camino, tal como un rayo del amanecer que surca el espacio y se cuela por entre las nubes, las hojas de un árbol, el vidrio de la ventana y el espacio entre la cortina y la pared, para poder entrar a tu casa e iluminar tu rostro cuando estás dormido. Antes de despedirnos, quedamos de acuerdo en que después de las clases iríamos a buscar las piezas de la parada de la ruta 23. Camino a casa me puse a repasar el trayecto más directo que podíamos tomar de la escuela hasta la parada del autobús, que nos hiciera perder menos tiempo, del mismo modo que me imaginaba haciendo los pájaros cuando planeaban su viaje a tierras calientes en el invierno. Sin embargo, al llegar a casa, mi prima Erika me recibió con una noticia. Debes estar muy contenta. Mi gesto de no entender a qué se refería hizo que se explicara. Decidieron suspender las clases. ¿Pero por qué? Me escuché contestando preocupada. En un segundo vi como mi plan de recorrido se había esfumado. Seguro que eso no les pasaba ni a los patos ni a las golondrinas. Bueno, todas las mamás están preocupadas de que también puedan desaparecer las niñas. Muchos pensamientos ridículos habían tenido que con este punto, pero lo más ridículo de todo me pareció que alguien pudiera querer desaparecer unas niñas que nunca han trabajado, a veces ni siquiera en labores de la casa, y que no le servirían a nadie para nada. Eso estaba pensando cuando entró mamá a la casa. Como todas las noches, se supondría que la iría a abrazar y ayudarla a cargar las bolsas de pan que siempre traía para que merendáramos, pero esa vez
mi recibimiento fue distinto, ya que confundida le dije, supiste que si quieren suspender las clases y me da mucho gusto, solo así las mamás podemos estar tranquilas. Erika fue quien me tomó la bolsa de pan a mamá, que de inmediato protestó, ¿y tú no me vas a saludar? Apenas me acerqué a ella para besarla y abrazarla, entonces arrastrando los pies se dirigió a la sala y se sentó. Se veía agotada. Lo que debe hacer la policía es vigilar, dijo Erika. Es ridículo que la opción que nos deja sea escondernos. Pues si mientras no haya una pista no se puede hacer nada, aclaró mamá, mientras se quitaba los zapatos y yo iba a su cuarto por sus pantuflas. Pude escuchar que añadía, ya los oíste, Erika, tienen que pasar 3 días más para que consideren a Lulu como desaparecida, y mientras tanto siguen desapareciendo a nuestras amigas. Les he estado mandando pensamientos a todas ellas, pero ninguna da señales, me temo lo peor, me dirigió una mirada decidida. Así que ya lo sabes, jovencita, no quiero que salgas de aquí mientras no haya vigilancia y este asunto no se haya resuelto. Estuve a punto de protestar, yo tenía que ir al otro día a conseguir pistas. La escuela no me importaba mucho en ese momento, pero sí resolver este problema. Si la policía quería pistas, se la daríamos, solo que por lo visto habría que conseguirlas sin que se enterara mamá. ¿Por qué no dejas de trabajar unos días, tía? Preguntó Erika. Eso es imposible, ¿cómo vivimos? No tengo casi nada ahorrado y si faltara a la fábrica me despedirían de inmediato. ¿Puedes creer que quieren despedir a Frida solo por no haber llegado a entregar su trabajo? Nadie quiere creer que ha desaparecido. Después de merendar, Erika se veía un poco nerviosa y no se decidiera hasta su casa. Yo también habría tenido miedo de caminar sola por las calles oscuras para llegar a una casa, también oscura que amenazaba con tragarte si no prendías rápido la luz. Mamá la invitó a que se quedara a dormir esta noche. Las calles no son seguras estos días, así que por esa vez mi prima fue a dormir conmigo. Entonces, antes de acostarse, buscó en sus cosas y trajo un libro de medicina. Mi prima no solo trabajaba como enfermera, sino que estudiaba para ser médica. Ella lo colocó entre sus manos y comenzó a leerlo, acariciando la portada. Entonces lo trajo hasta la cama y mientras se metía en las cobijas comentó, no es necesario que dejes prendida la lámpara, ya sabes que puedo leer a oscuras. Pero yo también quiero leer un poco, dije, mientras tomaba el libro de Sherlock Holmes que me había prestado Laura la tarde anterior. Estaba decidida a aprender un poco sobre la manera en que debía pensar un detective. Leímos muy concentradas las dos. Erika en realidad no veía nada para nada del libro, sino que posaba su mirada en distintos puntos del cuarto mientras sonreía un poco y murmuraba palabras extrañas a ratos. Parecía que estaba leyendo los nombres de los huesos del cuerpo humano, escritos en las paredes y los rincones del cuarto. Luego posó su mirada en mí, tal vez para ver los huesos o músculos de mi cara. Entonces sentí que su expresión cambiaba y soltaba el libro que sostenía bajo las sábanas. ¿Estás segura de que es un libro de detectives? ¿Por qué? Preguntó confundida. Estás ruborizada, te estás poniendo roja. Dejé el libro asustada y me toqué las mejillas. Sentí como poco a poco el calor subía a mi interior y mi prima asustada mientras levantaba las cobijas y me observaba agregó, también tus brazos, Ivonne, es un viento de verdad, es un viento de verdad. Uno del norte, debe ser uno muy fuerte. El color de mi piel era rojo como el de un rosal, como el de la luz roja del semáforo. Entonces sentí que la casa se crimaba ante el golpe de un fuerte corriente de aire, como si el viento caminara por las calles y se hubiera pateado, del mismo modo que se patea una lata que estorbaba en el camino. Erika y yo nos abrazamos asustadas, pero para nuestro asombro, en un instante el aire dejó de atacar y sin poder evitarlo comencé a llorar. Cálmate, ya pasó, mira, tu piel regresa a su color. Erika creyó que el viento me había hecho llorar, pero la verdad es que lloré al darme cuenta de que otra mujer no llegaría a su casa esa noche. Apenas pude dormir con la inquietud de otra desaparición, y además tuve una pesadilla. Era un sueño en el que veía cómo mamá y Erika tomaban el automóvil a la ruta 23. Yo corría para avisarles que no lo abordaran. Ellas no se daban cuenta y creían que mis gritos eran de despedida y buenos deseos, así que quitaban sus manos sonrientes. De pronto un viento atrapó el camión y lo levantó del suelo. Mamá y Erika intentaron salir, pero la puerta se había atorado. Entonces la corriente de aire, girando como una licuadora, se llevó al camión y lo llevó hasta las nubes, sin que mis gritos pudieran alcanzarlo. Mientras me vestía para desayunar, una pregunta me inquietaba. ¿Quién habría desaparecido durante la noche? Un mal sabor me llenó la boca, un sabor como moneda vieja. Me di cuenta de que esto no parecía tener fin y que aunque mamá me lo hubiera prohibido, tendría que buscar la forma de salir a buscar pistas. Justo estaba mi madre preparando un poco de café cuando tocaron a la puerta. Yo derramé una serpiente de leche desde el vaso ante el sorpresivo llamado. ¿Podría abrir, por favor?, dijo mamá, mientras apresurada se abotonaba la blusa y salía de su cuarto. ¿Quién podría ser?, dijo Erika al dirigirse a la puerta. Yo tenía una sensación incómoda como la que te da en la boca justo antes de chupar una toronja amarga. Cuando mi prima abrió, tuve que ponerme de pie por la inesperada imagen que
que me hizo. Ahora sí, tiraron un chorro completo de leche que fue alcanzar a un segundo por el vaso de plástico que había escapado de mi mano. Era Mario, estaba muy inquieto, casi a punto de llorar. Entró a la casa y se adelantó unos pasos. Pero Mario, ¿qué tienes? Preguntó Erika asustada. No, mamá gritaba desde su cuarto. ¿Quién es? Ya me había levantado de la mesa y me acerqué a él y entonces me dijo, Ivonne, mi tía Estela desapareció. Mamá llegó al escuchar la voz de mi amigo. Él apenas pudo explicarnos lo que había pasado, pues sus palabras sonaban agitadas y se golpeaban unas con otras, como en un coche de autos. Según le puede entender, su tía Estela había recuperado el olfato de la tarde en, en cuanto acercó su nariz a una guayaba madura y pudo percibir el aroma de la rama del árbol que le había dejado caer y el olor a tierra en la mano que le había recogido. Sintió que ya estaba mejor. Se concentró en el aroma a manzanilla en el cabello de su hermana Miranda y así, sin llamarla y con los ojos cerrados, siguió su claro perfume por las habitaciones de la casa hasta encontrarla leyendo en su sillón. Entonces, en que nadie se lo esperara, tomó su chal y a pesar de que su hermana le dijo que debía esperar hasta el día siguiente, la tía Estela insistió en que sería fácil encontrar a su amiga Lulú, la del cabello con, con olor a miel de ciruela. Le prometió a su hermana que iría con la policía y le diría que ellos los guiaría hasta donde estaban las mujeres desaparecidas. Una hora más tarde habló de la comisaría diciendo que nadie había creído que ella podía seguir el aroma del cabello de las mujeres perdidas y encontrarlas, así que había decidido buscarlas sola. Toda la noche estuvieron esperándola y después Mario nos dijo, mi tía Miranda fue muy temprano a la estación de policía con mis otras tías. Les dijo a mi mamá, me pidieron que le dijera que si podía ir usted a la comisaría para que se metiera en los pensamientos de los policías y exigir que hicieran algo. El problema era que mamá ya lo había intentado sin éxito, y es que sus pensamientos solo penetraban en la mente de las mujeres, y si no había otra mujer policía en la delegación, penetrar en la mente de alguno de los hombres era tan difícil como intentar atravesar una nuez con un palillo. Según recuerdo que me dijo alguna vez, otra cosa que no les dije, externó Mario, ya, ya un poco más tranquilo, la maestra Brenda tampoco ha llegado a su casa. Cuando Mario terminó de hablar, mamá y Erika tenían el rostro paralizado. Yo tuve que mover los dedos de mis manos y mirar cómo se arqueaban para convencerme de que el tiempo mismo no se había detenido. No lo podía creer, la maestra Brenda también. Este es el colmo, dijo furiosa mi madre, mientras se sentaba en el sillón para colocarse los zapatos. Por lo visto vamos a tener que traer a la policía jalándola de los cabellos. Erika se acercó a confortar a Mario con un abrazo y al abrir mamá la puerta solicitó, yo también quisiera ir, tía, y era un tono desconocido en su voz, muy diferente del que despedía con su risa de todos los días. En unos segundos estaban las dos fuera. Antes de cerrar la puerta, mi madre me ordenó severamente, por ningún motivo vayas a salir, Ivonne. Se dirigió entonces a mi amigo, y tú, Mario, quédate con ella. Te prometo que van a mandarle pensamientos a usted para pedirle que se comunique. Por un instante no supe qué hacer cuando Mario y yo nos quedamos solos. Nunca había abrazado a un amigo o amiga que tuviera un problema así. Solo se me ocurrió preguntarle si no quería desayunar algo. No sabía que se le podría ofrecer a alguien que acababa de extraviar a un familiar, así que le ofrecí un pan, que dicen que lleva bien con las penas o algo así. Pero para mi asombro, Mario dijo, tenemos que ir a la parada de Ruta 23. Claro que estaba desobedeciendo a mamá, pero al igual que Mario estaba convencida de que podíamos intentar algo mientras las mujeres protestaban en la ciudad. Mario me dijo un poco inquieto, tal vez debíamos decirle lo que hemos averiguado. Aún no averiguamos nada, solo son sospechas. Además, yo tenía mis dudas, eran 7 desaparecidas y la policía todavía no se había dignado a hacer nada. ¿Por qué iban a creer en las ideas de unos niños? Apenas habíamos tomado la calle de mi casa cuando vi corriendo hacia nosotros con su cabello atado y revolotando en su espalda. Era Laura. En cuanto nos alcanzó, se acercó a Mario y lo abrazó. Lo siento, Mario, pero vas a ver cómo encontramos a tu tía. Mi amigo se quedó callado un momento. Parecía que las imágenes de su tía se habían metido a su cabeza con un enjambre de abejas furiosas y le habría robado las palabras. Mamá fue con todas las mujeres a la ciudad, le dije a Laura. Sí, mi madre también fue. Tenemos que aprovechar para ir a la parada. Laura nos felicitó por nuestros avances en la investigación y nos dijo que ella estaba segura de que todas las mujeres perdidas habían desaparecido en algún punto cercano a la parada. Decidimos que lo mejor sería correr, pues eso nos permitiría averiguar algo antes de que regresaran nuestras madres. Así evitaríamos ser castigados. Justo dábamos la vuelta y una esquina para tomar la calle donde estaba la casa de Mario cuando lo vimos. Una ráfaga de polvo que me hizo palidecer un poco la cubrió por un momento ocultándola de nuestra vista.
Sería un fantasma, una alucinación, pero entonces el camino se despejó y la vimos claramente. Detuvimos nuestra carrera. Ninguno de los tres podía apartar la mirada de ella y pensar que estábamos viendo un espejismo, como los oasis que ven los árboles que vagan por el desierto, anhelando un poco de agua. Pero entonces su grito nos hizo darnos cuenta de que era real. Niños, ¿qué hacen? Era la maestra Brenda. No había desaparecido como todos querían. Corrimos hasta ella y la abrazamos con gusto. Ella nos abrazó como ningún fantasma o espejismo podía hacerlo. La creíamos desaparecida, dijo Mario. ¿Cómo creen, niños? Solo me tardé un poco en regresar. Nos contó entonces que hasta ese día había podido regresar al pueblo de su tía y desgraciadamente no con muy buenas noticias, pues no había encontrado a doña Frida. Preguntó a todo el mundo. Bueno, todo el mundo que es un pueblo y todos le dijeron que no la habían visto en meses, y así la maestra había creído lo que la gente había dicho, es porque era verdad, y que ella sabía muy bien cuando le mentían. Nosotros le contamos que las mamás del consejo de padres habían tomado la decisión de que se suspendieran las clases. Sí, me enteré, hablé hace rato con la directora y estaba muy molesta. No parece entender por qué se le da tanta importancia al asunto de las desapariciones. Está convencida de que todos aparecerán pronto. Nosotros aprovechamos para contarle lo que habíamos investigado. Ella comentó, voy a ir con la policía para que empiecen a investigar desde ahí, pero nuestras mamás ya fueron todas para allá, explicó Laura. Con razón no hay gente en las calles, tal vez deba ir yo a donde dicen. De pronto vimos que la maestra se quedó con la mirada fija justo sobre un poste de luz que no tenía nada de particular, y lo miraba de tal forma que cualquiera hubiera pensado que el poste mismo se estaba hablando. Y de pronto, como si despertara de un sueño de 10 segundos, se dirigió a mí. Era tu mamá, me está pidiendo que me comunique. Es cierto, todas creen que usted está desaparecida, dijo Laura. La profesora Branda, muy preocupada, reconoció entonces, qué inconsciencia la mía, debía avisarles, voy a tener que ir a la delegación en este momento. Entonces ella hizo algo que sabíamos que no podría en unos aprietos tan fuertes como las trenzas que a veces se me hacía mamá para ir a la escuela. Sacó sus anteojos y mientras se los ponía le preguntó a Laura y a mí, ¿y sus mamás saben que están en la calle? Luego a Mario, lo saben sus tías. No importaba que Laura y yo hubiéramos bajado la mirada y que mi amigo hiciera su mayor esfuerzo por mentir o usar un eufemismo. No estábamos haciendo nada malo, nos defendimos. La maestra sabía que las madres no suelen dejar que sus hijos salgan a la calle a jugar cuando hay desapariciones diarias, así que nos pidió que regresáramos a mi casa y que ahí la esperaríamos. Se despidió y salió corriendo hasta la terminal de camión del centro. Estuvimos un momento sin saber qué hacer. Mario comenzó a patear piedras perdidas sobre el camino y yo decidí sentarme en la banqueta. ¿Qué debíamos hacer? Laura se veía confundida y dijo, yo creo que lo mejor será hacer caso a la profesora. Vi como Mario tomaba una pequeña piedra y la lanzaba al mismo poste de luz que yo había creído que le volaba la maestra. El guijarro dio en la base del poste y un sonido como el que hubiera dado la campana de una iglesia de juguetes se escuchó. Al tiempo que él protestó, pues si ustedes quieren irse a sus casas, vayan, yo me voy a quedar con los brazos, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Comenzó a caminar en la dirección contraria a mi casa, o sea, hacia nuestro destino original, la parada de ruta 23. Laura se acercó a mí y me advirtió, ¿recuerdas lo que dijo Pilar sobre la tía de Mario? Me acordé que Pilar nos había dicho que el mirar a Estela no la había distinguido bien y que por esa razón quería preparar sus lentes. Laura subrayó, tal vez Pilar se dio cuenta de que la tía Estela desaparecería. Yo solo le contesté, es mejor que no se lo digamos a Mario. Entonces me di cuenta de otra cosa. Pilar tampoco nos había visto claramente a mí y a Laura aquella vez. ¿Significaría entonces que estábamos en peligro? No me quise detener a pensar más en eso, pues me percaté que nuestros amigos caminaban cada vez más rápido y se alejaban de nosotras. Corrí para darle alcance. Unos segundos después ya estábamos caminando deprisa junto a él. Estábamos desobedeciendo a muchas personas ya, tías, mamás y maestras. Me sentí como si fuéramos unos forajidos del viejo oeste, caminando por las callejones desiertos del pueblo, en espera de que en cualquier momento el comisario nos detuviera. Él nos diría que el pueblo era muy chico para los cuales nos ordenaría regresar a nuestras casas, y como no le haríamos caso, nos dispararía y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Claro que venceríamos por ser tres expertos tiradores y podríamos seguir nuestro camino. Las calles estaban vacías y polvorientas y en las casas apenas se podía ver en uno que otro patio un hombre leyendo o dormitando sobre una hamaca. Me pregunté si ellos sabrían lo que estaba pasando en el pueblo. ¿No sería alguno de esos tipos en sillones o camas el que estaba desapareciendo a las mujeres? Uno que hubiera decidido levantarse a pesar de los años de inmovilidad. En eso pensaba cuando estuvimos a unos metros de la casa de Mario
Él nos pidió que camináramos más rápido y agachados, como los soldados que van a cruzar líneas enemigas. Apenas habíamos dejado atrás su casa, cuando nos dimos cuenta de que teníamos suerte de no estar en una guerra, sobre todo de no haber cruzado verdaderas líneas enemigas, pues hubo quien nos descubrió sin problemas. El ladrido de Vengador, el perro de Mario, nos hizo brincar de susto. Mi amigo intentó que se callara porque era un animal que ladraba como si alguien le hubiera pisado un pie, digo, una pata. Los tres tuvimos que acariciarlo y hablarle bonito para que dejara de escándalos. Cualquiera sabe que el único modo de calmar a un perro que no deja de mover la cola. Por suerte nadie más nos vio sacar al perro, así que pudimos seguir nuestro trayecto hasta la parada. En eso recordé mi sueño y sentí que mi corazón latía deprisa, golpeaba mi pecho como si fuera una pelota atrapada en una caja, que rebotaba contra la pared en busca de sus que, repor- que rebotaba contra las paredes en busca de su libertad.